Buenas noches y bienvenido al público presente en este último día de conferencia, siendo un evento en Panamá, pero también internacional con diferentes países de Latinoamérica. Queremos darle nuevamente la bienvenida a este webinar gratuito, presentando el tema Desafíos frente a la política globalista. Durante la trayectoria de esta conferencia aprendimos con nuestros expositores, Caleb Watson y Vito Baker, sobre el tema de la nueva izquierda, el aborto y el matrimonio igualitario. También en nuestra segunda noche tocamos los temas como la Constitución y sus cambios, y también tocamos la economía de libre mercado con Isabel Ceballos. Hoy nuestros siguientes expositores estarán hablando temas políticos y contra la corrupción. Antes de empezar, me gustaría aclarar nuevamente algunas pautas e indicaciones que vamos a estar realizando en el día de hoy. Y es que después de las exposiciones va a haber un lapso de 30 minutos para que ustedes puedan preguntar cualquier pregunta conforme a los temas que se van a estar abordando en el día de hoy. Si tienen dudas conforme a los temas que vamos a tocar en el día de hoy, pues en ese momento van a haber 30 minutos por vía chat para que ustedes puedan preguntar y se les pueda aclarar cualquier duda. Así que como primer expositor tenemos al licenciado en periodismo de la Facultad de Comunicación Social, tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas, fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá y director del consejo del mismo centro. También tiene diplomados en Derecho Parlamentario y además de eso también ha participado en seminarios, cursos relacionados con cobertura periodística que hablan de la libertad de la expresión, los derechos humanos y la seguridad ciudadana en México, en París, en Londres y un montón de otros países más. Ha ganado diversos premios y reconocimiento a través de su carrera como periodista, y también fue director del siglo y en nuestro país es reconocido por los trabajos de investigación periodística que publicó en diarios donde ha trabajado, la mayoría de esto relacionado con el tema de actos de corrupción, mediación de diarios donde ha trabajado también con la criminalidad y niveles de impunidad. Es una autoridad en el tema de la libertad de expresión. Así que Jean-Marc Cherry con el tema la lucha contra la corrupción. Te doy el pase. Muchas gracias, Génesis. Muchas gracias a todos los organizadores de esta conferencia. Quiero, de comenzar, felicitarlos por el éxito que tiene este ciclo de conferencias, y principalmente a Elías, que tuvo la idea original de hacer este evento y ha demostrado una gran capacidad de organización y de liderazgo realizando esto. Felicidades, Elías, a ti, a Génesis y a todos los que participan en la organización de este evento, y también a los expositores que nos han antecedido, que han sido brillantes en sus temas. Sí, el tema que me corresponde es la lucha contra la corrupción, y para iniciar este tema, yo quisiera abordar una definición de corrupción muy completa, una de las más completas que he leído, y no solamente esbozarla, sino también desmenuzarla con ustedes, y quisiera que me siguieran digamos, en el desmantelamiento de esta definición de corrupción, y le voy a pedir a Elías que me ayude con la presentación que tiene, para que todas, a medida que vaya explicándola, todos podamos estar viendo cuál es la definición de corrupción. ¿La tienes, Elías? Bien. Elías, puedes comenzar a presentarla, por favor. Esta definición de corrupción es tomada del libro Corrupción, descripción escrita, que hizo el maestro Raúl Leis, fallecido ya, un activista contra la corrupción y activista de derechos humanos, reconocido en Panamá y que lamentablemente falleció hace algunos años. Pero entre la bibliografía de Raúl Leis tiene este libro interesantísimo, que se los recomiendo a todos los que les gusta el tema de la lucha contra la corrupción. Y esta es la definición que nos plantea Raúl Leis en su libro Retrato escrito de la corrupción, y dice que es un sistema de comportamiento o red en la que participa un poder fáctico, individual o colectivo,
portador de intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad a fin de lograr que agentes públicos o privados, poseedores de capacidad de decisión, ejerciten actos ilegítimos y o ilícitos que afectan valores éticos de integridad y justicia, violentando así normas legales para obtener beneficios económicos, políticos o sociales. Bien, usted puede ver en esta descripción que hice unos resaltados, y en los resaltados que hice hay por lo menos 7 elementos que tienen esta definición de corrupción y que nos orientan en poder identificar qué es un acto de corrupción y cuáles son los componentes que tiene la corrupción, conceptualmente hablando. Entonces, usted puede ver allí que resalté sistema de comportamiento red, también que resalté poder fáctico y lo resalté en verde para hacer una diferencia de este elemento porque el elemento poder en esta descripción de corrupción es reiterativo, por lo menos es mencionado 3 veces y los tres resaltados en verde hablan de ese elemento de poder, porque dice que es un poder, es un sistema de comportamiento red en la que participa un poder fáctico, portador de intereses particulares. Este portador de intereses particulares es el tercer elemento. Vuelve a hablar y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad. Este es sería el cuarto elemento, la garantía de condiciones de impunidad a fin de lograr que agentes públicos o privados, el agente sería el quinto elemento. Vuelve a hablar de poder, pero ahora dice poseedores de capacidad de decisión. Es decir, el que tiene esa capacidad de decidir tiene poder. Por eso es que lo vuelvo a resaltar. Entonces, vemos cómo digamos, la característica poder dentro de esta descripción es reiterativa por parte de Raúl Leis. Y finalmente los otros dos últimos elementos que son actos ilegítimos y o ilícitos, y el último es el beneficio. Entonces, estos son los 7 elementos que tiene la descripción de corrupción, y voy a ir desmenuzando cada uno de estos 7 elementos, por favor, para si me pones la próxima lámina. Entonces, viendo esto, porque es una descripción de corrupción algo compleja, por lo tanto, para una mayor explicación y también comprensión, me parece que lo propio es ir viendo los elementos para que vayamos viendo cuáles son las características, los componentes, los elementos y el alcance de la corrupción. El primer elemento de estos 7 que he propuesto dentro de esta descripción que hace Raúl Leis de corrupción está el sistema de red, el sistema de comportamiento o red. Esto implica, ya para seguir desarrollando, y podemos ir poniendo la lámina a medida en que vamos desarrollando los diferentes puntos. Este sistema de comportamiento de red implica un patrón de conducta o de costumbre o una actividad en la que hay colaboración de otros, porque también habla de red. Es muy poco probable que un acto de corrupción se dé de manera aislada, que se piense como un único y gran golpe a las arcas del Estado, porque generalmente es un fenómeno sistemático. Entonces vemos que es un sistema de comportamiento. Hay un patrón de conducta en el tema de la corrupción. El segundo elemento, que es poder, y que es reiterativo, se menciona 3 veces en esta definición de Raúl Leis, habla primero de poder fáctico. El fenómeno de la corrupción siempre parte desde la condición de poder. Difícilmente puedes cometer un acto de corrupción si no tienes poder. El que comete corrupción es porque está en una posición en la que puede hacerlo. Y solo porque puede hacerlo, lo hace. Es decir, tiene el poder de hacerlo y lo ejecuta. Esto también hace referencia a gente que aprovecha su condición de líder, de poder, para tomar ventaja para sí mismo. Es por eso que los que luchamos contra la corrupción
No podemos ser personas reverentes frente al poder. La persona irreverente, perdón, la persona reverente, la persona sumisa ante el poder, está inhabilitada para ser activista contra la corrupción, porque es infuncional para esta tarea. Como alguien que no tiene, digamos, la capacidad de ser irreverente ante el poder, puede cuestionar el poder. Y hablando de poder, no solamente el poder político, el poder económico, el poder empresarial, el poder eclesiástico, el poder en todas sus manifestaciones. Si nosotros no tenemos la capacidad de empinarnos sobre esa tara mental que nos dice, oh, el poderoso es incuestionable, no vamos a poder señalar la corrupción. Porque el elemento poder es inherente a la corrupción. La segunda vez que se menciona el poder dice que también tiene con poder de influencia, es un agente con poder de influencia. Como le dije la segunda vez que menciona poder en esta definición, esta vez acompañado con la palabra influencia. Muchas veces nosotros somos implacables para señalar las prácticas de corrupción de otros grupos, pero somos benévolos, indulgentes o tolerantes cuando esa práctica la pudieran estar realizando personas o líderes de organizaciones o grupos afines a nosotros. ¿Por qué? Porque es muy difícil separarse, digamos, de mi condición de amigo, de miembro de una organización, etcétera, para cuestionar si algo está pasando dentro de una organización afín a nosotros. Y también menciona poder, esta definición, cuando dice que la persona que la realiza es poseedor de la capacidad de decisión. Nadie que tenga capacidad, que no tenga capacidad de decisión puede cometer un acto de corrupción, por lo menos ejecutarlo. Puede beneficiarse de un acto de corrupción, pero la ejecución misma depende de alguien que tenga, como dice la definición de leyes, poseedor de capacidad de decisión. Otra vez viene alusión al poder, porque el que tiene esa capacidad de decisión tiene poder. Poseer capacidad de decisión es que tiene una posición donde puedo hacerlo y como dije anteriormente, lo hago por eso, porque puedo hacerlo. En lo personal creo que este doble estándar para señalar la corrupción es más dañino que la corrupción misma. Me hablo del doble estándar que mencioné hace un rato, de que somos muy rápidos para señalar la corrupción de organizaciones o de personas en poder que están lejos de nosotros, pero somos muy benévolos y hasta tolerantes para hablar de corrupción cuando está cerca de nosotros. Entonces, ¿por qué digo que este doble estándar es más dañino que la corrupción? Porque si la corrupción es un cáncer, la metástasis se da cuando solo nos parece que es corrupción una conducta determinada cuando la practican otros. Y cuando esa misma conducta la hace alguien cercano a nosotros, por arte de magia deja de ser corrupción. O en el mejor de los casos, es una conducta que se puede justificar, pues no es tan mala, porque está cerca de nosotros. Bien, entonces dentro de esta definición de corrupción, hay otro elemento que es interesante, que dice que es portador de intereses particulares. Habla de la motivación para favorecer a individuos en perjuicio de la colectividad. Y es que la corrupción desde la perspectiva filosófica es el beneficio de uno que daña al resto. Entonces, la corrupción siempre va a llevar en sí la motivación de favorecer a individuos en perjuicio del resto. El otro elemento es garantizar condiciones de impunidad. El no castigo de la corrupción es el problema social y político de fondo, porque uno no puede garantizar que la gente haga lo malo, ni siquiera que las personas cercanas a nosotros hagan lo malo. Uno no puede garantizar que la gente cometa actos de corrupción, pero el sistema debe actuar cuando esto ocurre.
Y cuando el sistema no actúa, cuando hay actos de corrupción, entonces hay impunidad. Y no es una impunidad que se genera espontáneamente, es una impunidad que ya está garantizada por los agentes de poder que están vinculados con el acto de corrupción. Como quinto elemento, dice la definición de Raúl Leis, que la cometen agentes públicos o privados. Y aquí viene algo importante y hasta sensible también, porque la corrupción se da mayormente en entidades públicas. Esa es la más notoria, pero no es exclusiva del sector público. Así como puede haber corrupción en las donaciones que hace la Asamblea, que fueron objetos de investigaciones periodísticas y que es lamentable que esto ocurra, también puede haberlas en entes particulares, y de hecho también hay un señalamiento recurrente de actos de corrupción, por ejemplo, en las compras que hace el seguro a las empresas farmacéuticas, las que venden medicamentos. He visto muchos reportajes sobre cómo hay una componenda, hay un arreglo entre varias empresas que venden medicamentos al seguro y que cuando licitan a un precio de centavos, y cuando ya tienen la obligación de proveer el medicamento por el cual fueron contratados, dicen que no hay inventarios y eso obliga a la institución a hacer una compra, según vi en algunos reportajes, de urgencia, y después el mismo proveedor particular, privado, que le vendió una pastilla al seguro en 6 7 centavos, la termina vendiendo en $1 o $2. Entonces también hay corrupción importante en el sector privado. Pero cuando hablamos de corrupción solemos pensar, digamos, que son las élites, tanto políticas o empresariales, las que cometen corrupción. Pero la corrupción está más cerca de lo que nosotros pensamos. La corrupción está arriba, en el medio y abajo también. También puede existir corrupción en el manejo de dineros o favores indebidos que se hace, por ejemplo, en una junta directiva de padres de familia. Un comité de vecinos de la comunidad puede estar cometiendo estos actos de corrupción en la manera en cómo maneja sus fondos o los fondos que aportan los miembros de esos vecinos o de esa comunidad. En el liderazgo de una congregación religiosa puede haber también actos de corrupción si se manejan dineros y favores y privilegios también. En una cooperativa de ahorristas, que es un grupo de personas que han decidido crear una entidad para financiarse a través de préstamos, puede haber corrupción también. Entonces, vemos que según la definición, que estamos todavía en el primer punto, la definición de corrupción tiene un elemento que es agentes públicos o privados y que no es exclusivo de las élites. Digamos, es la corrupción quizás que más alcance y más afectaciones tienen, pero no es exclusiva de las élites. También hay corrupción más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, el quinto elemento que usted ve ahí como número 5 es la corrupción. Habla de agentes públicos o privados. Recordemos que estamos hablando de los elementos de la descripción de corrupción que hemos tomado como parámetro para abordar el tema. Y también dice que esos actos los ejercitan de manera ilegal o de manera ilegítima. Es decir, que hay dos ámbitos que la corrupción puede transgreder, que es la ley o la moral. La corrupción puede ser ilegal cuando viola una norma formal, ya sea de carácter penal, hay delitos de corrupción o de carácter administrativo, hay faltas que cometen los funcionarios
que va en contra de la ética del funcionario puede ser también considerado corrupción, no necesariamente en la esfera penal, pero también administrativa, y debe llevar una consecuente sanción. Entonces, vemos también que pueden ser actos ilegales o ilegítimos, es decir, que puede ir contra la ley y también puede ir contra la moral. Hay actos de corrupción que no necesariamente son delitos, transgreden la moral. Y por último, el último elemento de esta definición de corrupción es el beneficio, es decir, el fin último del acto de corrupción. Y eso nos hace pensar que no existe la figura romántica del Robin Hood, en el que alguien toma algo que no es suyo para regalarlo a los desposeídos. El que comete corrupción, el que coge algo que no es suyo, se queda con un beneficio. Y una persona que recibe un beneficio ilegal o ilegítimo, violando una ley o la moral, no es un híbrido pillo y héroe, mitad pillo y mitad héroe. No es eso. Es un corrupto. Es un corrupto con todas sus letras incluidas. Lo digo porque he escuchado defensa hacia los políticos que practican clientelismo y que quieren vendernos luego su imagen como héroes porque en la práctica clientelista le toca algo al pueblo y dicen, yo prefiero que este fulano o este mengano haga eso porque por lo menos le toca algo al pueblo. Pero el político se queda con la mayor parte y con algo que es más importante, con el voto de la población y con todos los beneficios que eso significa. Entonces, alguien que me pinta, digamos, dije hace un rato, la figura romántica de que hay Robin Hoods que cometen un poquito de corrupción, pero ayudan a los demás, a mí me parece que es indecente, por decir lo menos, digamos, lo más cortés que yo pueda decir, ¿no? Pero porque en la medida en que recibe un beneficio, ya es un corrupto que merece una sanción. Bien, después que hemos ya desmenuzado esta descripción, esta definición de corrupción que hemos tomado como marco de referencia, quisiera ya seguir la exposición hablando ahora de los perjuicios que causa la corrupción. Y hemos identificado dos perjuicios. Primero, el económico y social. La corrupción es dañina no solo porque el dinero que pudo invertirse en mejorar la calidad de vida se desvía hacia el enriquecimiento de particulares. Es malo por eso, pero también es malo porque daña el desarrollo mismo de la sociedad, daña el desarrollo de la economía y lo peor, daña el desarrollo de la democracia. Y uno puede decir, ¿cómo la corrupción daña la democracia? Yo hablé hace un rato de prácticas clientelistas. La compra de conciencias, la compra de votos, hace que mucha gente ocupe cargos públicos y comienza allí el círculo vicioso de la corrupción. Y eso contamina la democracia. Y entonces vemos órganos legislativos que son altamente cuestionados por sus malas prácticas y la gente comienza a decir, hay que cerrar la asamblea. Por supuesto, yo estoy en contra de ese planteamiento porque al final son gente elegida por el pueblo, pero muchos de ellos elegidos a través de la práctica clientelista. Y ahí hay una disfunción de la democracia. Y comenzamos a preguntarnos, ¿la democracia nos sirve para algo? ¿Es mejor otros sistemas? Y a través de la corrupción se va erosionando la democracia y se va vendiendo la idea de que la democracia, el régimen democrático, no es funcional. Por eso es que hay un perjuicio económico y social de la corrupción más allá de la plata que se va al bolsillo de un particular. Hay una afectación de la sociedad, de la economía y de la democracia. Los expertos que calculan el impacto de la corrupción
indican que si esta se reduce a la mitad, es decir, si hubiese la mitad de la corrupción que ha habido en cada una de las administraciones, en un periodo de 7 años el PIB de Panamá pudiera crecer 2% adicional del aumento normal de la economía. Imagínense esto. Si se reduce la corrupción a la mitad, en 7 años el PIB crece 2% adicional de lo que iba a crecer. Si el PIB de Panamá del año 2019, tomando el 2019 como un año normal, yo creo que el 2020 de ninguna manera puede servir para comparar nada, ¿no? Por todo el estrago que ha hecho la pandemia. Tomamos el PIB de el año 2019, fue de 68.536 mil millones de dólares. Una cifra grandísima. Un punto porcentual de ese PIB son 685.360.000 dólares. Es decir, que según esa estimación que hacen los que calculan el impacto de la corrupción, en Panamá se reduce la corrupción a la mitad. Dentro de 7 años, el PIB tuviera un aumento adicional de 1.370 millones de dólares. Imagínense, más de 1.000 millones de dólares provocaría la reducción de la corrupción a la mitad, no la erradicación, porque la corrupción va a existir mientras exista hombre en la tierra. Pues. Pero si se reduce, imagínense el impacto económico. Es por eso que el principal, digamos, perjuicio que causa la corrupción es el económico y social, pero también hay un perjuicio que es igual de dañino, que es el moral. En la descripción del concepto de corrupción que mencionábamos anteriormente, mencionaba que la fisionomía de la corrupción se perfila no solo como un problema de violación de normas, es decir, de ilegalidad, sino fundamentalmente como un problema de violación de valores, de ilegitimidad, porque quizás toda la corrupción que se comete no es ilegal. Hay mucha corrupción que se comete que está en el mar y uno puede decir, yo hice eso porque me lo permitió la ley. Hay un caso muy, muy famoso que aparece cíclicamente en los medios, que es el de las personas que la ley le faculta o le permite tener doble salario porque cuando son electos en un cargo público toman una licencia en el primer cargo que tenían en el Estado, ¿no? Entonces, toman una licencia con sueldo y se van a ejercer un cargo público de elección popular con otro sueldo. Tienen 2 sueldos, pero nada más trabajan en un trabajo. Y eso puede ser legal, pero es inmoral. Entonces vemos que hay actos de corrupción que son, entre comillas, legales, lo permite la ley, pero son absolutamente inmorales. Es por eso que el segundo perjuicio de la corrupción es un perjuicio moral. El problema moral en la práctica, el peor, o sea, el problema moral se da cuando la gente no tiene la capacidad de discernir un acto de corrupción. Ese es lo peor que puede pasar a la sociedad. Cuando la gente no tiene la capacidad de discernir un acto de corrupción en cualquiera de las áreas públicos o privadas, ya sea gobierno, comunidad, iglesia, escuela, barrio, etcétera. Cuando la gente no tiene esa capacidad, entonces viene la decadencia moral. Cuando se pierde la capacidad de discernir lo pernicioso de lo correcto, lo incorrecto de lo que está bien, lo pecaminoso de la conducta adecuada, cuando la sociedad comienza a perder esa capacidad de discernir, entonces comenzamos llamándole bueno a lo malo, como ya ocurre, porque yo he visto, o sea, yo he escuchado y me ha tocado discutir con gente que defiende el clientelismo, por ejemplo. Entonces ya estamos eso es decadencia ya, y es un perjuicio moral que está causándole la corrupción a la sociedad porque se justifica. Esto hace que el problema de la corrupción deje de ser un asunto exclusivo del comportamiento de los funcionarios
para convertirse en un problema de falta de valores en toda la sociedad. El perjuicio moral. Ahora quiero hablarles sobre una calificación bastante arbitraria de los tipos de corrupción según alguna literatura que he consultado. Los tipos de corrupción. Digamos que según el sector de la entidad puede ser público o privada, ya lo vimos anteriormente en la descripción de Rawlings. Según el tipo de beneficio, puede ser un conflicto de interés que le da algún beneficio particular a una persona, un juega vivo, una botella, una coima, falta de transparencia, clientelismo, etc. Y según la calificación legal puede ser delito o no, o falta o no. Es decir, ahí es una calificación, digamos, de corrupción, son calificaciones de corrupción muy, muy básicas para que vayamos, digamos, viendo cómo podemos calificar la corrupción. El siguiente punto me parece importantísimo y es la corrupción y su entendimiento como un problema. Hace un momento le hablaba de que cuando la corrupción no se discierne, es decir, cuando el acto de corrupción la gente no escandaliza a nadie, la gente lo acepta, la gente hasta lo justifica, tenemos un problema de erosión social, de descalificación. Hay decadencia ya moral cuando justificamos la corrupción. Pero hay algo importante también, que la corrupción muchas veces no se entiende como un problema, tradicionalmente. Ahora vamos a ver cómo ha ido cambiando esa capacidad de entender la corrupción como un problema social. Mira, en el 2015, según una encuesta de Diste de la Neira, se le preguntaba a las personas cuál era el principal problema del país. Y la corrupción resultaba entre un 3 y 4%. Es decir, del 3 al 4% de la población decía que la corrupción era un problema. Imagínense, en el 2015, ¿hace cuánto? Hace 5 o 6 años, la gente, casi nadie veía la corrupción como el principal problema del país. Y mucha gente, y hace 5 años, se están robando el país. Y la gente decía, no, eso no es un problema. El problema es la inseguridad. Claro, porque muchas veces los actos duros de crímenes captan la atención de la opinión pública y eso hace que la gente piense solamente en la inseguridad y no en los otros problemas. Y la gente decía, nuestros problemas en el 2015 son la inseguridad, el desempleo y el costo de la vida. Y por ahí abajo, la corrupción, de 3 al 4% en el 2015. En el 2017, la próxima lámina, en el 2017, más o menos, según recuerdo, era un porcentaje parecido el que decía que la corrupción no era un problema, eran muy pocos. Pueden poner la siguiente lámina, hay una imagen. Esa es la del 2017 también de Diste de la Neira. Mire, la línea color vino es la que dice corrupción. Mire lo que la gente opinaba en mayo del 2016. El 3% decía que la corrupción era el principal problema del país. En julio del 2016, 2%, y así se iba. Cuando más la gente hablaba o entendía que la corrupción era el principal problema del país, fue en julio del 2017 y apenas el 5% decía que era el principal problema del país. Mire esto, mostré unas gráficas que decía entre el 3 y el 4% de la gente dice que el principal problema de la corrupción del país es la corrupción y ahora el 5% más o menos por allí. Pero ahora mire lo que pasa en el 2019 y en el 2020. En la próxima gráfica. Digo, esto es solamente una manera de entenderlo porque son dos empresas
encuestadoras o dos organizaciones encuestadoras las que hicieron estos estudios, y con dos fichas técnicas yo sé metodología de la investigación, por lo tanto sé que comparar estudios que hacen dos organizaciones diferentes es muy difícil porque tienen fichas técnicas diferentes. En una pudieron haber entrevistado por teléfono, en otras presencialmente, en unas pudieron haber entrevistado a 1.200, en otra 2.000, y es muy difícil hacer una comparación en otra. Sin embargo, podemos usarla como una referencia para ver cómo se dispara la corrupción como entendida como un problema. Mire el tercer reglón cuando la gente se le preguntó cuál es el principal problema del país en octubre del 2019. Solamente el 12%, 12.7%, que ya es bastante porque en el 2017 era el 5%. En octubre del 2019 el 12.7% decía que la corrupción era el principal problema del país, pero en marzo esa respuesta de cuál es el principal problema del país, esa respuesta a la pregunta, llegó al 26.6%. En junio, el 35.6%, y en enero del 2021, cuando le preguntaron a la gente cuál es el principal problema del país, el 46% dijo que la corrupción. Ya de 2016, del 3%, estamos viendo ahora que casi la mitad de la población dice que la corrupción es el principal problema del país. Entonces, sabemos que, y sería un tema solo para abordar en una sola conferencia, porque es amplísimo, las razones por las cuales se aumentó esta percepción, por la pandemia, por las denuncias que ha habido en pandemia, eh, por los medios que intervienen en estas denuncias, por las acciones que han hecho algunos funcionarios también. Entonces se disparó. Pero es importante que nosotros nos quedemos con esta cifra, enero del 2021, es decir, está fresquita este estudio porque estamos en enero del 2021. Ahora quiero hablarles sobre, ya haciendo, digamos, un preámbulo sobre la corrupción, los elementos de la corrupción, los alcances de la corrupción, las afectaciones de la corrupción, los tipos de corrupción. Ahora quiero hablarles el quinto punto, que es los progres y el monopolio de la lucha contra la corrupción en Panamá. Mire, toda esta situación que ha causado que casi la mitad de las personas entiendan que la corrupción es el principal problema del país, ha sido aprovechada por, y no de ahora, sino desde hace unos años, por organizaciones y políticos de corte progre para ellos abrazar la lucha contra la corrupción y monopolizar la lucha contra la corrupción. Y nosotros hemos visto que a raíz de todo esto se han levantado supuestos héroes de la lucha contra la corrupción, pero todos con corte progre. Todos los que se identifican, o la mayoría de los que se identifican como los principales líderes de la lucha contra la corrupción en los últimos 2 o 3 años, son de corte progre. Y yo puedo señalar algunos a partir de Movin, como organización independiente o supuestamente independiente que lucha contra la corrupción, es de corte progre, es decir, tiene esa ideología y se levanta como una organización de las que más señala la corrupción. Ricardo Lombana, que fue un candidato a la presidencia de corte progre, también su principal bandera era
la lucha contra la corrupción, y vemos otros como los diputados de la bancada independiente en la Asamblea son los que se caracterizan por abanderar la lucha contra la corrupción. Está Vázquez, está Silva, son los que más se identifican. Y obviamente se identifican más que cualquier otro porque tienen la colaboración y son aliados de medios de comunicación que le dan tribuna para que ellos se levanten como los héroes contra la corrupción, porque no son los únicos que luchan contra la corrupción. Aquí hay mucha gente que investiga, denuncia, pelea, ha sufrido represalias por denunciar la corrupción, pero no tienen, digamos, la simpatía de los medios de comunicación y por lo tanto esa lucha y esa voz se diluye porque los medios deciden darle tarima a otros supuestos luchadores contra la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Esa simpatía, digamos, esa monopolización, ese monopolio de la lucha contra la corrupción de sectores progres y de políticos progres le ha significado, sí, aumento de simpatía. Entonces, la lucha contra la corrupción es utilizada para aumentar simpatía. Y también, seguidamente, esto tiene que ver con el siguiente punto, que es la manipulación progre en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué hay una manipulación? Porque estos sectores progres que he mencionado y otros manipulan la lucha contra la corrupción porque solamente denuncian la corrupción que pasa en un sector o en un gobierno, en una administración. Yo creo que es importante denunciar la corrupción de un gobierno, pero tú tienes más legitimidad cuando tú denuncias la corrupción sin importar qué gobierno sea. Denuncias la de este gobierno y del gobierno pasado y del antepasado también. Y hablo de 3 gobiernos porque son 3 partidos diferentes en donde ha habido por lo menos denuncias importantes de actos de corrupción. Y, sin embargo, muchas veces se manipula la lucha contra la corrupción para señalar solamente actos de corrupción de un sector político que yo adverso, de enemigos políticos, de partidos con las cuales yo tuve rivalidad o figuras con las cuales yo tuve rivalidad. Y eso lo podemos ver claramente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Asamblea, que es, digamos, la institución en donde hay más percepción de corrupción, y yo creo que no solamente hay percepción, hay corrupción en la Asamblea, obviamente, pero la Asamblea no actúa sola. La Asamblea actúa en materia de administración de fondos como cualquier otra organización, cualquier otra entidad que tiene un presupuesto y que ese presupuesto tiene que pasar por el Ejecutivo, principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, y cada acto de la Asamblea tiene que llevar un refrendo. Entonces nosotros hemos visto cómo desde el 2000, puedo decir, 14, viene señalándose la Asamblea justamente porque hay que señalar lo malo que pasa en la Asamblea, pero con una estrategia para que estos señalamientos de actos de corrupción en la Asamblea no toquen a los aliados políticos de estos supuestos héroes contra la corrupción. Y uno ve, por ejemplo, cómo la Asamblea es señalada, insisto, con justificada razón, por las donaciones que hizo a particulares cuando la Asamblea no tiene por qué donar dinero y por las planillas que se entienden también fueron irregulares,
Pero el contralor de la administración pasada, que es afín a estas organizaciones y a muchos de estas personas de corte progre, no fue señalado con la misma intensidad, con la misma vehemencia de estos actos, por estos actos de corrupción, ni siquiera el gobierno pasado. Y esto no es porque a alguien se le ocurrió, esto es parte de una estrategia para decir, ven acá, estos son los corruptos y estos son los buenos. E igual responsabilidad, desde mi punto de vista, tuvo el Contralor que los diputados por todos esos actos de corrupción, pero en los medios de comunicación y en las denuncias que se hacen, prácticamente no hablan de la responsabilidad de la Contraloría en el gobierno pasado por esos actos de corrupción. Entonces hay manipulación progre en las denuncias y en la lucha contra la corrupción. Menciono este caso, menciono también los grupos que usan la lucha contra la corrupción como maniobra política para favorecer a aliados y atacar enemigos. Y dije Movin, y lo digo aquí porque lo he dicho en mis redes también. Movin manipula la lucha contra la corrupción porque solamente denuncia la corrupción de un gobierno y no de los otros, porque formó parte de los otros. Y por ejemplo, Movin era uno de los principales defensores de la procuradora Porcel, y los Varela Leaks desnudaron a la procuradora y cómo ella fue una operadora política en la investigación de casos de corrupción el gobierno pasado. Y esa es manipulación de la lucha contra la corrupción. Otro ejemplo es la defensa de empresas privadas que se benefician de la corrupción. Aquí hubo una denuncia de una empresa que vendía el oxímetro carísimo cuando el gobierno decidió hacer un kit para entregárselo a los pacientes de COVID, y salió Movin inmediatamente a defender a la empresa que había presentado el precio más alto por el oxímetro. Y esa es manipulación de la lucha contra la corrupción, porque para ellos solamente es corrupción lo que hacen los enemigos políticos. Y así mismo como lo planteé hace un rato. Entonces, sabemos que los progres han tenido el monopolio de la lucha contra la corrupción y que ha habido una manipulación progre en la lucha contra la corrupción. Ahora bien, para terminar estos dos últimos puntos, ¿cuál es la propuesta que hacemos? Es una propuesta para que Profamilias y Providas se conviertan en líderes de la lucha contra la corrupción. Esto es un camino que hay que transitar para poder tener visibilidad en la causa que nosotros defendemos como Profamilias y Providas. Porque a nosotros nos importa la lucha contra la corrupción. Yo conozco a muchos providas que han hecho denuncias, que participan de las manifestaciones contra la corrupción, entendiendo que también hay manipulación en esas manifestaciones porque nada más señalan la corrupción en un sector político y no en el otro. Pero la propuesta que hacemos es que nosotros como Profamilias y Provida entendamos la prioridad que tiene la lucha contra la corrupción en nuestras acciones y en nuestra causa. Porque la corrupción también afecta a la familia. No es que también, es que principalmente afecta a la familia, despojando a la familia de calidad de vida, de salud, de educación, de vivienda, porque el recurso que se debía ir para mejorar la calidad de vida de los panameños, y los panameños viven en familia, se va al bolsillo de los corruptos. Entonces, nosotros como Providas estamos llamados a liderar esa lucha contra la corrupción. Y no de manera manipulada como hacen los progres, que señalan solamente la corrupción del que está enfrente y no de sus afines.
de sus organizaciones afines. Y el último punto que quiero compartirles son estos 5 elementos en la lucha pro familia y pro vida contra la corrupción que le estoy proponiendo en esta noche. Quisiera que me pusieran la última lámina para terminar, que es los elementos de una lucha contra la corrupción. Y hemos enumerado 5. Primero, incorporar la lucha anticorrupción como parte de la moral cristiana. Nosotros tenemos muy claro como pro familia, como pro vida, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestros valores como gente que tiene la moral cristiana, que practica la moral cristiana, pero muchas veces nosotros solamente vemos la moral cristiana en el aspecto individual y no en el aspecto social. Y nosotros tenemos que incorporar la lucha anticorrupción como parte de la moral cristiana, porque yo creo que ahorita mismo hay una separación entre moral cristiana y lucha anticorrupción. No entendemos la corrupción como algo que va en contra de nuestros valores y nuestros principios como cristianos, y que la corrupción es la antítesis de la moral cristiana. Entonces nosotros tenemos que incorporar la lucha anticorrupción como parte de la moral cristiana, entendiendo y sabiendo que debemos demandar un correcto manejo del dinero ajeno, no importa en qué entidad sea, pública, privada, eclesiástica, lo que sea, pero debe haber un correcto manejo del dinero ajeno. Debe haber rendición de cuentas, debe haber denuncia del enriquecimiento injustificado y repudio del clientelismo. Si nosotros abrazamos estos valores, estos principios, es decir, el correcto manejo del dinero, la rendición de cuentas, la denuncia del enriquecimiento injustificado y el repudio del clientelismo como parte de la moral cristiana, vamos a hacer una revolución en la lucha contra la corrupción. Porque cada cristiano va a decir, esto es corrupción y está mal, y yo lo rechazo, lo repruebo y lo denuncio. Así que ese es el primer elemento. El segundo es la educación, entendiendo entendiendo la corrupción como algo que nos afecta a todos. Es decir, el entendimiento racional de que la educación es algo que nos afecta la calidad de vida y afecta la familia. El tercer elemento es la justicia, denunciar la impunidad también, porque la impunidad es parte del sistema que permite que la corrupción sea un ciclo repetitivo, que todos los gobiernos uno diga, no, hombre, ya no vale la pena hacer nada porque todos los gobiernos hacen lo mismo. Entonces, es importante que nosotros abracemos la denuncia de la impunidad si queremos ser activistas pro familia y pro vida contra la corrupción. El cuarto elemento es la legislación. Y partiendo de eliminar la asamblea como un ente que maneja fondos públicos, es decir, la asamblea no está, cuando hablo de fondos públicos es eso de donaciones y demás, ¿no? Que usurpa funciones que le corresponden al Ejecutivo en el tema del manejo de beneficios que implican fondos públicos. Y el último y más importante es ejemplo radical. Es decir, líderes que participen en política, ocupen cargos y sean modelos de actuar decente. El ejemplo radical es la fuerza más grande que tienen y que tenemos los pro familia y pro vida contra la corrupción. Y para decirle a la faz del país que nosotros somos los idóneos, no los progres, para luchar contra la corrupción porque es parte de nuestra moral. Y en este mundo en donde la palabra ha perdido peso y ha perdido valor
porque ha habido mucha desilusión y mucha promesa incumplida. Al final, el arma más poderosa es el ejemplo, más que las palabras. Y un ejemplo radical. ¿Por qué? Porque el estado de la situación es caótico. Y en situaciones en donde los problemas son profundos y grandes, hay que tomar medidas radicales para diferenciarnos y para decir nosotros estamos en contra de eso. Y nosotros vamos a emprender una organización que se llama Ejemplo Radical, principalmente para impulsar liderazgos que participen en política, ocupen cargos y sean modelos de actuar decente, principalmente personas que tengan liderazgo en la lucha contra la corrupción y que se identifiquen y en su ADN sean pro familia y pro vida. Así que muchas gracias. Yo estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan al respecto. Excelente presentación, pero vamos a seguir continuando.